Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver la serie histórica de la inflación en España desde el año 1955 hasta hoy. Así que allá vamos. Primero, ¿qué es inflación? Es el crecimiento de los precios en el tiempo. Esa es la definición básica de inflación. Por otro lado está la deflación, que es cuando los precios, en vez de incrementarse con el tiempo, se van reduciendo, van disminuyendo. Se puede ver cómo la inflación era alta en los primeros años de esta serie, en el año 1956, además del 57 y 58, debido a la política de aumento de salarios que se da con los gobiernos nacionalcatólicos, que tenían una influencia falangista más importante. Ya con la remodelación ministerial que acontece en España en el 57, que empezarán a aplicar medidas de contención de gasto público y de congelación de salarios, pues estos gobiernos tecnócratas frenan la inflación con un gran coste social, que fue la emigración a otros países. Esos inmigrantes enviaron divisas al país y ese envío de divisas se nota como en el 1964 la inflación ha crecido y fue por eso, debido al ahorro de los españoles, sobre todo que se fueron en esos años de principios de los 60 a países europeos. Vemos cómo la inflación se ha reducido prácticamente en el año 60-61, ya empieza a tener un pequeño repunte y esas cifras que he comentado de 1964. Seguimos con cifras solo de un dígito, por debajo de los dos dígitos, hasta el año 1972. Y pasaremos a la siguiente diapositiva que hablaremos de un cambio importante. Esta serie que mostramos ahora serían los datos de la inflación producida por las dos crisis del petróleo de 1973 y 1980. La primera de ellas motivada por la respuesta de los países árabes contra los países occidentales, por ese apoyo a Israel en la guerra del Yom Kippur, que empezó en octubre del 73, y vemos cómo los precios empiezan a subir. Esta escalada llega hasta el 26% en 1977. Y en España se producen en ese año los pactos de la Moncloa, que consistieron en establecer unas medidas de ajuste para controlar los precios y también dando cierta cobertura, una ampliación de la cobertura de desempleo a los trabajadores. Pero con estas medidas se frena ese crecimiento de inflación, va la inflación reduciéndose hasta que tenemos esa cifra del 4,60% en el 1987. Del 88 hasta el 2000 se caracteriza la inflación por estar más o menos controlada. Hay ahí una bajada en el año 1998. Vemos cómo se mantiene en unos guarismos del 3-4% y bueno, es una inflación más o menos controlada. A partir del año 2000 se ve cómo estas cifras de inflación están ahí entre el 2,5 y el 4%. Y ese repunte del 4,22 pues está relacionado por la acumulación de capital dentro de la población española y sobre todo el aumento del precio de la vivienda, que sobre todo ahí en esos años del 2006-2007 empieza a subir de una forma, la verdad que sin parangón. Así que es una inflación más o menos controlada y, y estable. En la parte derecha vemos un momento en el cual la economía española entra en una situación bastante negativa y llegamos incluso a niveles de deflación. Vemos como en el 2013 un 0,25, incluso -1, deflación en el 2014 y una inflación bastante contenida en los siguientes años. Y eso se debe al momento de austeridad
créditos que son bastante caros, una situación en la que las familias no terminan invirtiendo. Se ve un frenazo en la economía española en esos años, del 13 al 20. Y en la última serie vemos los datos desde el año 2020 hasta el 2024. En 2020 se aprecia esa cifra del 0,3%, que vemos ahí en el medio de la imagen, en la parte inferior. El 0,3% es debido a la congelación de la actividad económica, de parte de la actividad económica, durante el confinamiento y las medidas restrictivas. En 2021 vemos cómo hay un repunte de la inflación hasta el 3,1%, debido sobre todo a la llegada de fondos europeos a partir de diferentes países, a España, que llegaron bastantes millones de euros, creo que eran unos 80 millones de euros, sin necesidad de devolver, más préstamos, que después tendremos que pagar, evidentemente, que hicieron que el gobierno español aumentase el gasto público, y sobre todo fue el gobierno el que tiró del motor de la economía, básicamente, ¿no? Año siguiente, ese repunte llega hasta el 8,4%, una de las inflaciones más altas de los últimos 25 años, incluso más. En el 2023 tenemos un 3,5%, 2024 un 2,8%, y parece que para este año estará la situación aproximadamente por ahí, entre el 2,5% y el 2,75%. Pues nada, espero que este vídeo os haya ayudado para comprender cómo ha evolucionado la inflación en España, y unas causas más o menos pues comprensibles, tampoco con mucha profundización. Ya me gustaría hacer un vídeo en otra ocasión sobre el tema, pero quiero hacer este vídeo para que más personas sepan cómo los precios han cambiado en España en los últimos años. Así que nada, nos vemos, hasta otra.